noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento con Dios. Bendigo la vida de mi hija Laura, porque ella nos ha estado ayudando estos días. Y también les agradezco a ustedes por sus oraciones. Gracias al Señor, pues mi voz ya está bastante bien. Y vamos a ir así despacito para cuidar la voz. Damos gracias al Señor porque Él nos permite seguirlo alabando, seguirlo glorificando y seguir esparciendo su palabra. Vamos a leer esta noche el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Es un mensaje precioso. Leamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gracias, Laurita. Es preciosa esta lectura, precioso este pasaje, y lo que nos trae es tan enriquecedor para nuestra vida.
empieza hablando de la sanidad. Habla acerca de que él regresa y era tanta la gente que la gente no podía entrar, ya no cabía más en la casa. Y estos hombres traían a un paralítico, pero ellos sabían que si llegaban y Jesús lo tocaba, él iba a ser sano. La fe de estos hombres era tan grande que ellos estaban convencidos que Jesucristo lo podía sanar. Y precisamente por eso ellos deciden abrir un boquete en el techo y entrarlo por ahí, con tal de llegar hasta donde estaba Jesucristo, como para que Jesucristo no admirara la fe de estos hombres, no admirara la fe que ellos tenían. Él viene y le dice: tus pecados te son perdonados. No le dice eres sano, porque Él vino a salvarnos. La sanidad es extra. Lo que Él vino a hacer es a salvarnos. Por eso Él le dice: tus pecados te son perdonados, porque nadie más puede perdonar nuestros pecados sino Él, porque de ninguna otra manera podemos llegar al Señor, llegar a Dios, si no es a través de Cristo. Por eso Él le dice: tus pecados te son perdonados. Algunas veces nosotros en el ministerio nos quejamos de que hay gente que solo está viendo lo malo, hay gente que solo está criticando y no conoce lo que realmente estamos haciendo. Pensemos la forma que le tocó a Jesucristo vivir su ministerio. Estaban ahí los escribas y los fariseos siempre para criticar todo lo que Él hacía. Dejemos de quejarnos y trabajemos. Si a Jesucristo mismo se lo hicieron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos lo hagan también? Así que Jesucristo, sabiendo lo que ellos estaban pensando y murmurando entre ellos, les dice: ¿por qué hacen eso? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en el cielo y en la tierra, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Aquí Él mismo les estaba diciendo quién era. Vimos en el capítulo anterior, Él callaba a los demonios y les decía que se callaran para que no dijeran quién era, porque los demonios sí sabían, los demonios sí lo reconocían. Aquí Él mismo les está diciendo. Pero cuando hay una venda en los ojos, cuando hay un corazón de piedra, no se entiende. No se entiende lo que Él está diciendo. Por eso ellos no entendieron. Pero Él sanó al hombre. Lo sanó y él se fue feliz porque era sano. Luego, el verso 13 me encanta. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y Él les enseñaba. Porque eso fue a lo que Él vino. Los milagros y los portentos son extra. Él vino a enseñar. Él vino a enseñar el camino de regreso. Él vino a enseñar la salvación. Luego hay aquí alguna discusión sobre el ayuno. Y lo vuelven a criticar y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunan. Entonces les dice: ellos tienen por qué ayunar, porque están solos. Los míos no tienen por qué ayunar porque yo estoy aquí. Dice Él: ¿por qué van a ayunar los que están de boda estando el esposo? Ahora, Él habla una palabra profética y dice que vendrá el tiempo cuando les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Esa es la época en la que nosotros estamos actualmente. No está Jesucristo, está el Espíritu Santo como el Consolador, pero este es el tiempo en que nosotros oramos y ayunamos, esperando que Él venga. Cuando estemos con Él no tendremos por qué ayunar, porque será un gozo completo. Así que de eso es lo que Él está hablando aquí. Y habla también como
estaban hablando con él y con el conocimiento total que él tiene. ¿Cómo no les iba a poder decir y manejar completamente? Porque ellos se sentían muy conocedores de la ley y de las escrituras. Pues lo mismo viene él y les dice que si no habían leído lo que había hecho David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, dice el verso 25 y el 26, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y luego dice el 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba haciendo y su autoridad era completa. Por más que ellos quisieran seguirlo atacando. No podía estar subyugado, no podía estar por debajo de la ley ni del día de reposo. Él es Señor incluso del día de reposo. Por eso Él podía hacer lo que Él quisiera. Y por eso Él dio su vida, porque eso era lo que Él quería. Dar su vida por ti y dar su vida por mí. Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso ahora podemos disfrutar la vida en Cristo. Si bien es cierto, todavía así como Él estuvo en su ministerio, pues con diferentes ataques, con situaciones difíciles, con problemas de salud incluso, pero el Dios, este Dios, el único Dios todopoderoso en quien nosotros creemos, es todopoderoso, es todopoderoso. Podemos confiar en Él, creer en Él, aferrarnos a Él y esperar en Él. Así que independientemente de la situación en la que estemos, vamos a ir a platicar con el Señor y se la vamos a ir a entregar a Él. Y le vamos a decir, mi vida es tuya. Lo que para mí es imposible, para ti es posible, porque tú tienes poder. Vamos a confiar, vamos a esperar. Y como dijo Laurita ayer, si el Señor dijo que eres santo, eres sano y punto. Ella no dejó opción, porque está hablando de Dios, del Todopoderoso. Así que vamos, hablemos con Él y pasemos un buen momento con Dios, alabándolo y glorificándolo. El Señor los bendiga.